Hola, mi nombre es Lisbeth Luna, estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia Internacional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este video hablaremos de la institucionalización del Estado mexicano. En el siglo XX ocurrieron grandes acontecimientos. Uno de los más importantes fue la Revolución Mexicana. Este proceso histórico inicia en 1910, después de que el presidente Porfirio Díaz había gobernado por más de 30 años. Durante las elecciones de 1910, Francisco I. Madero plantea en su libro titulado La sucesión presidencial de 1910 la necesidad de que alguien más ocupe el poder ejecutivo de la nación. Crea un partido político y proclama el Plan de San Luis Potosí, en el que convoca a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar al general Porfirio Díaz y así establecer elecciones libres y democráticas. Personajes como Francisco Villa, Pascual Orozco, Emiliano Zapata forman ejércitos de rebeldes. Madero gana las elecciones y es presidente. El 28 de noviembre de 1911, Zapata declara el Plan de Ayala, en el que desconoció a Madero como presidente por no devolver sus tierras a los campesinos, y sigue siendo revolucionario. Entre el 9 y 19 de febrero de 1913 hay un golpe de Estado contra Francisco y Madero, al cual se le conoce como la Decena Trágica. Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe para seguir con la revolución y convocar nuevas elecciones. En 1914 el general Huerta es derrotado. Venustiano Carranza huye y cuenta con el apoyo de Álvaro Obregón, mientras que Villa y Zapata se reúnen en Xochimilco para firmar un pacto y unir fuerzas contra Carranza, quien llamó a un congreso constituyente y fue promulgada la Constitución de 1917, el día 5 de febrero. Entonces llega la Reconstrucción Nacional, que fue de 1920 a 1940. En este proceso histórico se organizan los sectores productivos en primario, secundario y terciario. Se estructuran las instituciones y secretarías que forman parte orgánica del Estado, siendo la reconstrucción nacional una prioridad entre 1917 y 1918, cuando el conflicto político fue un síntoma de las dificultades surgidas al configurar un novedoso régimen político. Las políticas económicas de desarrollo comprenden las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo normas para su buen funcionamiento. En México hay tres modelos y estrategias de políticas económicas que durante los últimos 60 años se han fomentado, las cuales son llamadas desarrollo estabilizador, aplicada a mediados de los años 60, de los años 40, perdón, hasta finales de los 60, desarrollo compartido, promovida al inicio de la década de los 70 hasta el inicio de los 80, y crecimiento hacia afuera o neoliberal de 1983 a la fecha. Definitivamente, una consecuencia de la Revolución Mexicana fue la llamada institucionalización del Estado mexicano, proceso en el que se estableció una ideología de nacionalismo revolucionario. Este periodo contribuyó a que México saliera de la era de los caudillos a la era de las instituciones. De esta manera se crearon algunos de los principales organismos del gobierno. Surgen instituciones de gobierno eh, públicas, de salud, industriales, financieras, educativas, que sirvieron para consolidar la estructura del Estado mexicano. Algunas de ellas son Confederación de Trabajadores de México, Confederación Regional Obrera Mexicana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, NAFINSA, Banco de Comercio Exterior, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, partidos políticos como el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de Acción Nacional, el Departamento de la Marina Nacional, y en la educación pues se creó la Secretaría de Educación Pública y diversas bibliotecas. Se considera que los primeros presidentes que le dan legitimidad a México son Venustiano Carranza con la creación de la Constitución de 1917, Álvaro Obregón, ya que su tarea más importante fue poner en marcha la reconstrucción del país y buscar la unidad nacional. Plutarco Elías Calles, quien da fin al caudillismo para dar comienzo a un periodo de la historia mexicana conocido como el Maximato, que comprende los periodos presidenciales de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez. Son gobiernos caracterizados por el control del jefe máximo de la revolución. Por último nos encontramos con el gobierno de Lázaro Cárdenas,
gobierno que se encontró de 1934 a 1940 y se concentró principalmente en los cambios económicos y sociales del país, además de mostrarse más abierto a los intereses de los obreros que los anteriores gobiernos. Otra característica importante de su gobierno fue su política reformista con la nacionalización de compañías petroleras externas. Con la expropiación petrolera culminaron las reformas cardenistas y asimismo se finalizó el proceso de institucionalización del Estado mexicano, dando paso a una nación capitalista con un orden legal de instituciones y leyes, pero aún con profundas contradicciones sociales internas que continuarían siendo tareas pendientes para los gobiernos de la posrevolución. Eso es todo por mi parte, muchas gracias.